The Podcast Training, un espacio en el que descubriremos por qué y para qué nuestros amigos peludos hacen lo que hacen. Bueno, hola Mari, ¿cómo estás? Hola Hernán, muy bien, ¿y tú? Bien, todo bien, buen año. Nuevamente desde tu set. Desde mi super cubículo con las 4 casas de de Howard, Ajá. el gatito arriba de los libros, mi cortina corrida para que me dé un poco de aire y mi bici fija atrás, donde se ve la toalla que me olvidé de sacar hoy. No importa. Así que ahí está todo. Y vos con tu super cartel que dice el episodio 3, conductas de demanda. Sí, conductas demanda porque me faltó una D. Entonces no pude poner de demanda, pero sí, así es como se llama este capítulo, ¿no? Conductas de demanda en gatos. Conductas de demanda Y en es de lo gatos. que vamos Bueno, a hablar hoy. Vamos también para que sepan los que nos están escuchando, los que nos están viendo. Seguramente les vamos a compartir videitos de algunos casos que hemos tratado. Eso pues para los que nos están solamente escuchando lo van a poder ver en YouTube. Ahí donde estamos en video, seguramente van a ver ahí los casos o pedacitos de algunos de los casos que hemos tratado, porque pues es importante también que vean cómo todo lo que estamos diciendo, pues cómo es aplicado. exactamente. Y primero, saludos a todos, buen año. Sí, feliz año para No todos. sé cuándo van a escuchar esto, pero recién comienza el año para todos. Y lo que vamos a arrancar con este tema, ¿no? Que también da para largo. Pero bueno, vamos a hablar un poquitito de esto. Voy a arrancar. No sé si querés decir que se suscriban y todo lo demás que siempre decís. ¿Te suena lindo a ti también? Sí, lo decís muy bien, por eso te digo. No, a ti. Conmigo no se suscriben. No, sí, claro. Invitarlos a que se suscriban, le den manito arriba si les gustó, lo compartan, pasen la voz, nos sigan tanto en las redes de Hernán en Instagram como Educador Felino, en las mías como María Palitos-CS también en Instagram, o las del podcast que son de Podcast Training. Ahí nos pueden seguir, ahí podemos hablar, pero bueno, no, que recuerden que suscribirse y activar la campanita es lo más importante para que les lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video. Exactamente, buenísimo, viste cómo te queda bien. Bueno, conductas de demanda. Voy a arrancar con cómo popularmente se habla de las conductas de demanda. Cuando vos decís, mi gato me demanda, en realidad, cuando vos le preguntás, ¿pero qué hace para demandar? ¿Demandar qué? Y bueno, me llora, a veces me muerde los tobillos, me rasca, me tira las cosas, y porque quiere mi atención. Uh-huh. Y cuando normalmente vos le preguntás, ¿pero qué es lo que vos hacés en consecuencia? Y no, yo a veces le retiro la atención y igual eso se repite y me sigue llorando, y etcétera, etcétera. Bueno, seguramente habrás escuchado eso y seguramente la mayoría de los oyentes habrán escuchado, pasado por eso, pero ahí hay varios errores, ¿sí? Hay tantos, digamos, primero hay errores de interpretación, hay errores, hay sesgos y algunas falacias que hay que corregir un poquitito. Uh-huh. Y eso es lo que voy a tratar de arrancar definiendo qué es la conducta de demanda en gatos, ¿sí? Desde el análisis de la conducta. Que no vamos me voy a enfocarnos obviamente en gatos, pero que no es muy diferente de criar hijos, ¿no? No es. A ver, volvemos a lo mismo, ¿no? Las leyes del aprendizaje y de la conducta son universales. Uh-huh. Pero yo quiero aclarar bien que estamos hablando de conductas de demanda en gatos, Uh-huh. porque estamos excluyendo todo lo que es aprendizaje verbal, todo lo que es lenguaje, ¿no? Exacto. Entonces, hablando de esto, voy a empezar definiendo desde el análisis conductual qué es una conducta de demanda. No se asusten, primero voy a dar la definición, voy a hablar un poquitito de la parte técnica y después vamos a ir analizando un poquitito para que se entienda de qué estamos hablando, ¿no? A nivel más pegado a la ciencia, si se quiere, ciencia del comportamiento. Conducta de demanda es todas las conductas diferentes, ¿sí? Hablamos de topografías diferentes, por ejemplo, el gato maullando, el gato rascando los muebles, el gato mordiéndonos los tobillos, el gato tirando adornos, etcétera, etcétera, etcétera,
que tienen una única función, por eso hablamos de una clase operante, que tiene una única función que es la de acceder a un reforzador que normalmente en ese contexto no está disponible. ¿Se entiende? Esa es la definición más técnica. ¿Y por qué hago esta aclaración? Y para aclarar un poquitito los errores de la otra interpretación más popular. Punto número 1, lo importante acá es la función. Es decir, la función de acceder a un reforzador que no está disponible. Y como lo importante es la función, no importa tanto las topografías. El gato puede maullar, puede rascar los muebles, puede tirarnos los adornos, pero lo importante de cada una de estas conductas diferentes, con topografías diferentes, es esa, ¿no? Estoy haciendo algo porque necesito acceder a algo que estuvo disponible y ahora no lo está. Entonces, demando acceder a eso. Te demando, ¿no? Entonces, este tipo de operantes se dan en contextos muy específicos, en donde muy probablemente estemos nosotros quienes reforzamos esa clase, y el reforzador en ese momento no está disponible. Ahora, ¿cuáles son los errores? El primero es la interpretación de lo que hace el gato. Y la más clásica, la primera es: mi gato está llorando. A mí cuando me dicen mi gato está llorando, mi primera pregunta es, bueno, explícame cómo llora un gato. Y es ahí donde las personas que me miran se quedan como mudas, como diciendo, ¿qué me estás preguntando? ¿Cómo llora un gato? Ah, no sé cómo llora un gato. Entonces, ¿por qué decís que llora? Exacto. Y porque maulla. Bueno, está maullando, no está llorando. Y es muy importante esta aclaración, que básicamente en psicología es un castigo verbal. ¿Por qué? Porque si vos decís que el gato está llorando, vos le estás dando a ese maullido un significado con una connotación bastante aversiva. Y para poder compensar esa sensación desagradable que nos provoca el llanto, logramos acceder a ciertas demandas y reforzarlas. Ahora, cuando entendés que el gato está maullando, muy probablemente porque esa operante ha sido reforzada en el pasado, las cosas cambian. Entonces ahí podés tener más facilidad de acceso a las técnicas para evaluar o disminuir ese tipo de demandas, ese tipo de operantes. Y porque está Entonces, asociado como también el tema del llanto, entre comillas, al sufrimiento en los por eso, humanos. por Entonces, eso, yo voy a, entre comillas, a calmar el gato para que deje de sufrir todo esto, entre comillas, dejándolo acceder a este reforzador, y lo a que eso es estoy lo que me haciendo demanda. es, exacto, Claro, me demanda reforzando la algo, conducta. como me llora, a mí me da lástima, y lo dejo acceder a lo que me está demandando. ¿Por qué? Porque si yo dejo acceder a mi gato que me llora, entre comillas, entonces yo me alivio mi malestar. Exacto. Entonces también mi conducta se refuerza negativamente. Y es un ciclo, ¿no? Que no para. Entonces, punto número 1, no llora, maulla. Y después están las otras operantes. Me rasca los muebles. O sea, por ejemplo, me rasca el mueble, ¿no? Me rasca el sillón. Bueno, rascar el sillón puede tener un montón de funciones. El gato bien puede estar dejando su marca olfativa, el gato bien puede estar liberando tensión tras un enfrentamiento o tras un juego intenso con su hermanito felino, el gato bien puede estar llamándonos nuestra atención, el gato puede estar haciendo un montón de cosas. Es decir, habría que identificar si esa conducta en ese contexto y en el análisis funcional que se hace de esa secuencia es verdaderamente una conducta de demanda o es otra cosa. Por eso es importante entender que no nos importa tanto las topografías, las conductas que hace el gato, el cómo se ve, sino qué función tienen. Y si esa función es, como en este caso estamos hablando en el podcast, es una función de demanda. ¿Cuál es?
acceder a un reforzador. Y ahí viene otro error. Creer que la demanda, que cuando el gato hace cosas para demandarnos, es nuestra atención. Y ahí viene el segundo error. Entonces me dijeron que lo ignore. Ujú. Y ahí viene el tercer error. Lo ignoro a veces. Entonces, pasan un montón de cosas ahí. La primera es, no siempre nuestra atención es un reforzador. Punto número 1. Acordate que estamos hablando de que la definición es acceder a un reforzador que no está disponible. No siempre nuestra atención es el reforzador que no está disponible. Ujú. Habría que hacer un análisis funcional para determinar cuál es el reforzador que mantiene esos operantes de demanda. Y por otro lado, si fuera nuestra atención, por ejemplo, en forma de juego, en forma de distracción, en forma de reto, que no es Ujú. otra cosa que para un Una gato mirada. Ujú. una mirada, para nosotros es un castigo el reto, para el gato es un reforzador, porque puede estar deprivado de eso, Ujú. pero el tema es ponerle que sí. Y ahí viene la segunda frase mágica. A veces lo ignoro. El a veces, en términos de aprendizaje, estamos hablando de un reforzamiento intermitente de la conducta. Lo que Y la hará como más fuerte. exactamente, y si no, los invitamos a todos los oyentes a escuchar el podcast de condicionamiento operante, cuando hablamos de reforzamiento intermitente, en donde una conducta se hace mucho más difícil de debilitarse, o sea, se hace mucho más, Se digamos, mantiene. se mantiene mucho más fuerte cuando Ujú. el reforzador a veces está disponible y a veces no. Con lo cual estamos empeorando la conducta cuando a veces lo ignoramos. O En cuando términos a conductuales, a veces, veces no lo ignoramos. exacto. Y cuando no lo ignoramos, si ese es el reforzador, estamos entregando el reforzamiento de forma intermitente. Y muchas veces pasa que esa entrega de ese reforzador intermitentemente se da en los picos de conducta o de respuesta donde la conducta es más intensa, de pronto es más duradera, más frecuente, más fuerte y ya definitivamente la gente dice, no logré ignorarlo y le abrí la puerta o no logré Ex- ignorarlo y le grité, lo miré, lo cogí, etcétera, le jugué, le di comida. Ahí estás reforzando ese pico de respuesta, esa intensidad de la conducta y reforzándolo de manera intermitente, no vas a salir de ahí nunca. Exactamente, recordémosle a la gente que cuando uno elimina la posibilidad a un animal de acceder a su reforzador, es decir, empieza a provocar lo que se llama una extinción operante, que es un quiebre, una rotura, una falta de contingencia entre lo que señala que la conducta va a obtener reforzamiento. Esa es la extinción. Es decir, cuando uno evita que el animal con su conducta acceda a un reforzador, lo primero que hace un organismo es incrementar Ujú. esas operantes que han tenido éxito. Es decir, primero se da un pico, un incremento de la frecuencia, la duración o la intensidad de un determinado comportamiento, y es ahí donde la gente dice, no me está sirviendo. Y es Importantísimo ahí donde cuando uno se... hace el análisis decirlo, porque o si no, la gente Exactamente. cae. Entonces lo que hace la gente es reforzar ese pico de respuesta que se llama también explosión de respuesta o estallido de extinción. Esas son las formas que hay de hablar de esta consecuencia que es universal, ¿no? Ujú. Nosotros también tenemos estallidos de extinción, picos de respuesta en muchas de nuestras conductas. Típico pegarle a la máquina de Coca-Cola cuando no nos da la lata, golpear el ascensor o tocar muchas veces el botón cuando el ascensor no viene, cuando nos atienden el teléfono o se corta, hola, hola, y incrementamos el hola, hola, o viste, Ujú. todos esos incrementos de esa conducta se llaman picos de respuesta y el gato también. Con lo cual, ahí es cuando reforzamos y cagamos. Perdón, dije una mala palabra, pero Y no puedo decir. casi que Y la que embarramos. hagamos. Dicho esto, volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, demanda es un grupo de conductas con topografías distintas que tienen la única función que es la de acceder a un reforzador que no está disponible. Y normalmente suceden en nuestro entorno porque en la mayoría de los casos ese reforzador está disponible si nosotros queremos Ujú. acceder a un patio, abriéndole la puerta, acceder a juego, acceder a una comida,
cuando estamos preparando la comida, a un mimo, ¿se entiende? Es decir, hay muchas formas de las cuales nosotros podemos reforzar a un gato, y si ese reforzador en ese contexto en el cual el gato fue reforzado no está disponible, y muy probablemente el gato empiece a demandar. Ujú. Demandar en este sentido, ¿no? Así que Sí, y es básicamente ahí importante estaría. también entender el tema de que si todas esas conductas físicamente o topográficamente diferentes tienen una sola única función, con que yo refuerce una, puedo estar reforzándolas todas. Entonces yo se- ignoro que rascó el sofá, ignoro que maulló, ignoro que tiró las cosas, pero me mordió. Y eso ya no lo logré ignorar. Me levanté, ay, qué desespero, voy a abrir la puerta, por ejemplo. Y el gato lo que quería era salir. Ok, entonces ahí estás reforzando no solamente ese mordisco, sino todas las anteriores. Sí, lo que puede pasar es que empiece a incrementarse el mordisco, pero si ya no accedemos a esa demanda de mordisco, empiecen a aparecer las otras operantes. Ujú, Es lo que normalmente se conoce como variabilidad conductual, variación, ¿no? ujú, O sea, nosotros, por ejemplo, necesitamos bajar del edificio, porque necesitamos ir a hacer unas compras. ¿Qué es lo que solemos hacer? Bueno, tocar el botón del ascensor porque esperamos que el ascensor suba y nos baje, ¿no? El reforzador. Pero si el ascensor no sube, muy probablemente toquemos varias veces. Eso es lo que se llama el pico de respuesta. Pero si el pico de respuesta no tiene éxito, si tocar varias veces el botón no tiene éxito, muy probablemente empecemos a variar nuestras conductas. Por ejemplo, golpear la puerta del ascensor, gritar que cierren la puerta, bueno, un montón de cosas, ¿no? Buscar otros ascensores, a ver si suben, si tenemos varios ascensores, hasta que nada, nos aburrimos y decidimos bajar por la escalera. ujú. Ahora bien, en la ocasión donde alguna de estas operantes funciona, por ejemplo, aprendemos que si generalmente cuando tocamos el botón el ascensor no sube, pero si gritamos cierre la puerta y cierran, probablemente esté dentro del repertorio más disponible que las demás. Entonces, la próxima vez que el botón no funcione, lo primero que De vamos a hacer una es vez. gritar. Ujú, Lo mismo pasa con el gato. Entonces, hay que entender la función de esas distintas conductas. Eh, y entonces, es fundamental en un análisis funcional de este tipo de problemas de conducta identificar, uno, cuál es el reforzador que ujú. mantiene todas esas conductas, ¿sí? Y la segunda es en qué contexto se da o ha sido reforzada esa conducta, ¿no? Fundamentalmente el reforzador, porque si identificamos al reforzador, identificamos que mantiene la conducta. Y si identificamos que mantiene la conducta, podemos trabajar sobre esas variables para que la conducta empiece a debilitarse o a desaparecer o modificar la operante. Entonces, a ver, tal vez el gato hace algo que nos molesta mucho para acceder a X reforzador. Pero si logramos modificar esa manera de acceder a X reforzador, tal vez no nos molesta tanto. Entonces, por ejemplo, el gato aprendió que para acceder a unos mimos nuestros, nos empieza a morder el brazo, ¿no? Digo cualquier cosa, se me acaba de Ujú, ocurrir, ¿eh? ujú. Eh, pero no nos molesta mimarlo, pero nos molesta que Nos nos muerdan. interrumpa mordiéndonos. Pero logramos modificar esa conducta y logramos entrenar una conducta incompatible. Es decir, empezamos a reforzar una variante que no nos molesta, por ejemplo, que se nos frote. Exacto. Entonces, adrede empezamos o sea, retirar o extinguir o debilitar esa conducta que nos molesta e Y inmediatamente reforzar la otra. reforzar la alternativa que no Ujú, nos molesta. Entonces, no es que extinguimos esa asociación con ese reforzador, sino que modificamos la forma de acceder a ese reforzador. Ahora viene y se lo frota y nosotros lo mimamos. Entonces, seguimos entregando el reforzador, pero no nos molesta ya la conducta. ujú, En el primer caso sería lo que se llama una extinción operante, es decir, extinguir la asociación de nosotros con ese reforzador, ya el reforzador no va a estar disponible y la conducta tiende a debilitarse.
o modificar la topografía de la conducta para acceder a ese reforzador. Porque antes nos mordía y ahora no frota. ¿Se Y entiende? Que eventualmente uno puede incluso trabajar. podría también reforzar, digamos que la intensidad. Por ejemplo, en el ejemplo que estás dando, me muerde, pero me muerde suave. Entonces, cada vez que me muerde suave, obtiene mi atención. Pero una vez me muerde un poco más duro, donde ya me molesta, retiro el reforzador. Y de una u otra manera, yo le puedo enseñar al gato a que si a mí no me molesta, puede llamar mi atención haciéndome pequeños mordisquitos y no, pues, comiéndome el brazo. Sí, importante, vuelvo a recalcar la importancia de la parte técnica. ¿Por qué es importante no decir atención y sí decir reforzador? Porque bien el gato puede mordernos a nosotros y cuando nos muerde, viene nuestro perrito y o otro gato y empieza a jugar con el gato. Y el gato aprende que nos muerde a nosotros para acceder a Ujú. esa actividad. La demanda, Sí, la conducta de demanda, no está reforzada por nuestra atención ni por nosotros, no por sino el por otro perrito. evento Ujú. externo. Entonces, hay que entender que lo que refuerza, en este caso, en este ejemplo hipotético, a este gato, es la interacción con otro individuo, no Ajá. necesariamente con nosotros. Nosotros podemos estar retirándole la atención como momias y el gato seguir emitiendo la conducta porque tiene fuentes de reforzamiento externas a nosotros, ajenas a nosotros. O propioceptivas también. Puede ser que le guste mordernos, o sea, le parezca Exactamente. agradable, rico mordernos, no le interesa que lo miremos ni que le demos atención, sino nuestro brazo calientito y Sí, la esponjosito. misma actividad puede resultar en sensaciones propioceptivas que puedan estar reforzando la conducta, lo que llama reforzamiento automático. Ujú, También, o sea, el reforzador puede venir de un montón de lados, ujú. pero hay que entender que no es lo que la gente cree, no es que la conducta de demanda está dirigida a nuestra atención, no necesariamente. Y aparte tampoco sería nuestra atención, sino lo que hacemos La nosotros reacción. Ujú. en consecuencia, ¿sí? Más que nuestra atención. A ver, si El mi grito, gato, claro, el gato maulla, yo hace poco trabajé con un gatito que dale, maullando, maullando, rascando la puerta, porque obviamente había sido sistemáticamente reforzado abriéndole, y el gato accedía, creo que al paliar del edificio, donde, bueno, se divertía explorando por ahí. Claro, el gato emite esa conducta en presencia, obviamente, de los tutores, pero porque los tutores son los que le abren la puerta y le permiten al gato acceder a esa actividad. ujú. Entonces, lo que está reforzando al gato no es la atención nuestra, es la acción de salir Apertura de la y, ajá. casa, porque puede venir otra persona y abrirle, o puede aprender a abrir solo la puerta, que de hecho lo hizo, eh, y seguir emitiendo la operación. O sea, se sigue reforzando. Quiero que quede bien claro, no es que retiramos la tensión y se solucionó el problema. No necesariamente, Ujú. ¿entiende? Entonces es muy importante entender que el reforzador no es nuestra tensión, sino qué es lo que nosotros hacemos que Para que el gato estamos acceda. reforzando. Entonces el reforzador es la actividad del gato, es la conducta del gato en consecuencia, no lo que nosotros hacemos. ¿Se entiende? Ujú. Por eso hay que identificar bien cuál es la función de esa conducta. ¿De qué está privado el gato? ¿Qué tipo de reforzador no tiene disponible? ¿Cómo puede tener acceso a ese reforzador estando o no estando nosotros? Ujú. Entonces empezar a detectar todas estas variables para ir modificándolas y obviamente terminamos modificando esas conductas que nos molestan. No, por ejemplo, como a lo que estás diciendo, un gato que maulla en la madrugada, por ejemplo. Maulla y maulla y maulla y maulla. Entonces las personas prenden la luz, se levantan, cogen el gato, van y lo llevan al plato de comida, al plato de agua y te dicen, pero el gato tiene agua, tiene comida, yo lo consiento, yo lo alzo y no come. Porque las personas dicen, no, es que yo cuando me levanto me lleva al plato de comida, es que debe ser que tiene hambre.
Si finalmente el gato no está comiendo, no está tomando agua y simplemente empieza a ronronear cuando te ve, probablemente su reforzador en ese momento sí sea tu atención y tu interacción. Porque entonces la persona Eso, tu vuelve y se interacción. acuesta y una vez se acuesta, miau, miau, y vuelve, las personas repiten lo mismo, me levanto, lo cojo, lo alzo, lo beso, le hablo, le digo que qué le pasa, lo llevo a la comida, todo, y ahí se calma, entre comillas, porque así dicen, ahí se calma. Pues claro, el Claro. gato se calla porque obtiene finalmente tu interacción. Exactamente. Entonces, en términos funcionales, ahí todas nuestras operantes, o sea, todas nuestras conductas, todas nuestras topografías, en realidad no hacen más que tener una sola función, que es interactuar con el gato. No importa si le damos de comer, si lo retamos, si le tiramos agua o Le si hablamos. Ujú, le hablamos. ujú. Entonces hay que entender que siempre uno tiene que tener el foco puesto en la función de la conducta. Vuelvo a dar extremos, dar ejemplos extremos. Nosotros, el gato nos maulla, nosotros nos levantamos y le damos de comer y le jugamos. El otro extremo es, nosotros nos levantamos, lo retamos y le tiramos agua con un rociador porque nos dijeron que hagamos eso y el gato sigue repitiendo esta conducta. Parece que no le Tendrían- importara, entre comillas. Ujú. Claro. Bueno, ese parece que no le importara, significa que, uno, estamos reforzando de alguna manera esta conducta y dos, lo que nosotros creemos que es un castigo hacia la conducta no lo es. Ujú. Entonces, evidentemente, habría que entender qué es lo que está reforzando esa conducta que se está manteniendo, identificar eso. Por eso es tan importante, y bueno, obviamente que es importante, atender a la función, tanto de la conducta como de los reforzadores, como de los estímulos discriminativos, es decir, lo que señala, el contexto que señala la probabilidad de reforzamiento y todo lo que, bueno, en su momento explicamos en la primera temporada, ¿no? Ujú. Es decir, atender a la función, no tanto a las formas de conducta, sino a qué Exacto. función tienen, el para qué el gato hace lo que hace. Y ¿Qué muchas busca veces las acceder a personas, qué? incluso muchas veces las personas, yo creo que ellas mismas se dan la respuesta cuando te están diciendo, no, es que el gato maulla y maulla y maulla para que me levante. Ya solitos ellos han hecho todo el análisis, han llegado a la conclusión y entonces, ¿y tú qué, y tú qué haces? Me levanto. Entonces ahí tienes la Claro. respuesta. Tú mismo te la estás dando. Claro, Estás pero en el después círculo. el foco de atención lo centran en las topografías distintas. Ah, ajá. No sé qué quiere. Yo sigo detrás, yo lo ¿Entendés? persigo y voy al plato de comida. Yo le Claro, hablo. claro, tiene comida, no come. Le pongo agua, no toma. Le abro el balcón y no sale, pero Sí. ¿entendés? Entonces ahí es donde hay que poner el foco. Y una de las de estas conductas, de estas variaciones que más puede llegar a molestar, bueno, una es el maullido, ¿no? El maullido, porque bueno, a veces podemos ignorar ese maullido, ignorar en el sentido, no necesariamente nuestra atención sea el reforzador, no digo ignorarlo como que no les importa, Ujú, pero otras veces puede llegar a ser muy molesto, dependiendo del gato y el contexto, ujú. y en las mordidas, ¿no? O sea, que aprenda a que obtiene nuestra atención en ese sentido, no en el sentido reforzador, pero sí nos activa mordiendo. Por ejemplo, mi gato sombra. Yo Mi también gato tengo uno de sombra, esos. bueno, mi gato sombra es un gato extremadamente mimoso, que le encanta frotarse y estar siempre al lado de alguno de nosotros. Y aprendió que cuando estamos viendo la tele y no le estamos prestando atención en el sentido de interacción, ¿no? Ujú. En ese sentido, que le estamos dando besos o abrazando y tocando, que él le gusta mucho. Él aprendió ahora, antes apoyaba la pata sobre nuestro brazo o nuestra pierna, como la apoyaba, y con eso era suficiente. Ahora, como a veces estamos muy metidos en lo que estamos viendo en la serie, no le damos demasiada bola. Ahora, claro, un poquitito sacó las garras y aprendió que con un poquitito de presión de Ya garra, sí se mueve. nosotros ya nos movemos y obviamente que conscientemente reforzamos porque nos encanta abrazarlo y todo eso. Y aparte nos resulta muy gracioso de cómo se sienta al lado nuestro, nos mira, nos mira, nos mira, cuando no le damos bola, ahí agarra y si lo grabo te lo paso para que lo coloquemos en este
Creo que tengo un video de Yo creo que eso. tú Ya te voy a en ver. alguna vez subiste En algún, en sí, Instagram. en mis historias puse a él haciendo eso. Debe Así que estar te lo por voy a ahí, pasar. Debe estar por ahí. Pero bueno, es una forma de de demanda. variación. En este caso, el reforzador, sin dudarlo, porque lo conozco muy bien a mi negro, sin dudarlo es esa interacción que él necesita, ese contacto, ¿no? Ese manoseo que le disfruta mucho, el contacto con nosotros. Eh, Yo tengo ahí otro ejemplo de mis gatos, pues de Odín, básicamente. Tiene que ver mucho con el tema del racionamiento de la comida, que mis gatos comen alimentación natural y pues no tienen la comida a disposición, sino la tienen en ciertos momentos. En la mañana, pues, él hace de todo, de todo. Entonces, me camina por encima de la almohada, asegurándose de pisarme el pelo. Porque claro, si él pasa por la almohada y yo tengo el pelo pues como recogido, pues no me va a doler y yo no me voy a mover. Pero cuando queda algún poquito de pelo, él aprendió, entonces pisa el pelo, claro, yo me muevo. O también cuando pasa por encima, se asegura de que la pata me quede aquí en este huequito como de la garganta, porque seguro que me voy a mover. O se acuesta en mi cara, porque si me asfixia, seguro que me voy a mover. Y él ha aprendido a hacer un montón de cosas que a mí me parecen pues muy chistosas y sé y también se lo he reforzado porque pues no me molesta, me muerde la nariz o aprendió a lamer cosas, lame. El lame empieza a lamer las puertas, empieza a lamer la cama, empieza a lamer las cortinas, pero lo más lindo de todo, y eso me di cuenta yo que lo había aprendido, cuando él lame, digamos que en forma vertical, suena, ¿sí? mm, Pero cuando gira la cabeza y lame o pasa la lengua, digamos que de manera perpendicular a las vetas, por ejemplo, de la madera, suena más duro. O cuando lo hacen las cortinas y las mueve y la cortina tiene pues ¿cómo se llama? La cuerdita que sube y baja y eso golpea, suena más duro. Es increíble, o sea, toda la variabilidad que él ha tenido con eso es increíble. Y lo de porque tú lo ves, él empieza a lamer también. Si lo grabo, pongo por aquí el video para que lo vean. Empieza a lamer en forma vertical y como se da cuenta que no suena como tan duro, ¡pum! Voltea la cabeza y empieza claro, perpendicular a las y vetas. ahí, y aprovechando lo que acabas de decir, que es interesante, hay que también, volvemos a lo mismo, ¿no? El tema, ¿cuál es el reforzador que está manteniendo esa clase esa clase operante, o sea, las conductas esas? Porque bien podría ser acceder a la comida, está privado de comida, tiene hambre y aprendió que de alguna manera todas esas conductas obtienen de alguna manera una Que yo me activación levanto. nuestra que después le sigue a levantarse y cada vez que vos te levantás lo primero que haces es darle de comer, es decir, hay un encadenamiento de Exacto. conductas en donde, por ejemplo, morderte la nariz es una conducta que obtiene una consecuencia, que es Me muevo. activarte, Muevo. despertarse. El despertarse, o sea, el que vos te despiertes, se transforma en un estímulo discriminativo de la conducta de bajar de la cama e ir hasta la cocina, cuya consecuencia muy probablemente sea que vos vayas hasta la cocina desde comer, es decir, un encadenamiento de conductas en donde el gato aprende que si te muerde la nariz recibe por encadenamiento su refuerzo. No es que despertarte es lo que refuerza, sí, en realidad sería un reforzador condicionado, es un reforzador secundario, pero digo, lo que mantiene esa secuencia es el comer, porque el Finalmente, gato ajá. está privado de comida y tiene hambre. Entonces aprendió que después de morderte la nariz pasan un montón de cosas que terminan con el reforzador Exacto. principal, ¿no? El reforzador, en este caso, un reforzador incondicionado, ¿no? Es un reforzador que no ha pasado por un proceso de aprendizaje. Los demás son condicionados, es decir, aprendidos. Eh, Sí, ¿Qué porque más? junto a eso, saliva. O sea, encima Claro, mío, bueno, bota saliva. Porque, claro, claro, obviamente ese sí es un reflejo incondicionado. exactamente, es un reflejo condicionado. Pero bueno, justamente, ¿no? Los invitamos a los oyentes a ver a escuchar nuestro podcast de condicionamiento clásico, ya que estamos. Y el tema de las mordidas es lo que más molesta a muchos, ¿no? Sí.
Cuando el gato aprende a que si nos usa la pierna de rascador o nos muerde el brazo o nos muerde el pelo o hace alguna de estas cositas, evidentemente obtiene ese reforzador que no está disponible, que no importa cuál sería, pero de alguna manera aprendió que de esa manera lo obtiene. Ujú. Entonces, ¿qué hacer con estos gatos, no? Que, sobre todo que nos muerden, sobre todo si hay chicos, bueno, nos rascan la pierna, nos usan de rascador o nos muerden, ¿no? El pelo, bueno, puede. Pero ¿qué hacer? ¿Qué es lo que hacemos con eso? ¿Vos qué decís? Al momento que los gatos nos muerden. Claro, porque estamos viendo la tele Ah, y bien sí. aprendieron que mordiéndonos los brazos o usando nuestras piernas de rascador y acceden a ese reforzador. Que Ujú, volvemos a repetir, son topografías de conducta, pero estamos hablando de una función que es demandar ese reforzador que no está disponible. ujú, Por ejemplo, aprendieron que nosotros estamos en la cocina, cocinando cualquier cosa, y tienen hambre, con lo cual probablemente el reforzador sea el acceso a alimento, y aprendieron que si nos usan la pierna de rascador y nosotros interpretamos que tiene hambre y le hemos dado de comer, ujú. entonces se fue reforzando esa conducta. La pregunta es, ¿qué hacemos con el gato que nos muerde el brazo, nos rasca la pierna? Pues depende obviamente de cuál es la función y si la función es buscar nuestra atención, muchas veces se tiende a ignórelo, no, o retírese o quítese. Muchas veces, si por ejemplo la motivación del gato finalmente es interactuar contigo, que cuando te muerda tú te quites o lo empujes, muchas veces va a incrementar y va a hacer que el gato se vuelva más intenso, porque el gato vuelve y se te devuelve y te muerde, por ejemplo. Vuelve y te muerde más duro. Y vuelves y lo quitas y vuelve y te muerde más duro. O gritar. Entonces yo grito y lo que el gato quiere no es tanto mi interacción, sino ver mi reacción. O sea, le parece, entre comillas, divertido ver cómo yo reacciono, cómo yo grito. Entonces, grito para que, y se escucha mucho en internet que dicen que se debe gritar para que parezcas una presa o para que parezcas no, que te duele. Es lo que Sí, 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 creo que es lo que he escuchado. Algo así como que grita como si fueras un ratón que está sí, una muriendo. pavada total. Entonces, si el gato finalmente lo que quiere es ver tu reacción, pues lo que estás haciendo únicamente es reforzándolo y haciéndolo que lo busque más. Ahora, si de una u otra manera tú limitas ese acceso, empujándolo o quitándolo, de una u otra manera también el gato se puede frustrar y puede buscar hacerlo más fuerte Sí, y pero ahí, entrar ojo, en un bucle. ahí hay que diferenciar cuando es una conducta de demanda de un reforzador, muerdo para acceder a algo, o cuando ese reforzador no está disponible y el gato muerde como una reacción de ira, o sea, por frustración, ¿no? Por eso es tan importante hacer un análisis funcional Y muy, por muy bien evitación hecho. también puede ser, porque también, o sea, esa conducta de mordida podría reforzarse incluso negativamente si lo que por ejemplo, ante la manipulación, o sea, el humano va a manipular el gato y el gato no quiere o le tocas un lugar que no le gusta que le toques, se voltea y te muerde, ¿cierto? Obviamente los gatos previamente a un mordisco dan otras señales, que es importante conocerlas para evitar que te muerda. ¿Por qué? Porque si el gato, por ejemplo, estás acariciándolo en un momento en el que de pronto el gato no quiere que lo acaricien y el gato de pronto se pone tenso o si está durmiendo se despierta y te mira, de pronto puede mover las orejas, mover la cola, o sea, dar algunas señales de molestia ante esa manipulación que si tú no entiendes y continúas manipulándolo, pues el gato va a llegar a morderte, ¿cierto? Claro, pero ahí estamos Y, hablando de secuencias distintas. O sea, yo a lo que me refiero es, sin salir de la conducta de demanda. ok, El gato aprendió que mordiéndote obtiene ese reforzador, ¿no? Por parte nuestra. Pero cuando no está disponible ese reforzador, sigue mordiendo o tira una mordida de frustración, ¿no? Como una sí. respuesta más emocional. Ahí hay que diferenciar las dos
conductas, porque tienen funciones distintas. Exacto, sí. O sea, lo que yo quería, pues, con esto que estoy diciendo es que se entendiera que es diferente, porque en ese caso, que en el que el gato no quiere que lo toques, te da señales, tú no entiendes, continúas, te muerde, tú te retiras, sería un reforzamiento negativo, porque finalmente el gato está quitando algo que no quiere, y Claro. en esa cadena el gato lo que va a aprender finalmente es a morderte, porque ya no es lo más rápido y lo más lo que más efectivo lo que más efectividad le da, que es muerdo se quitan, y esa conducta al final va a estar también reforzada negativamente. O sea, sí, Exactamente. y es diferente, obviamente es diferente a la conducta que obtiene algo, que obtiene atención o que Por obtiene eso, interacción. claro, por eso es tan importante volver a otra vez lo mismo, ¿no? La función. ¿Qué función Ujú, tiene la conducta? Más allá que en este caso las topografías son similares. exacto. Sí, es un gato Morder, mordiendo. Ujú. claro, pero lo importante es qué estoy reforzando, qué función de conducta estoy reforzando, o identificando para poder modificar. Y entonces, eh, el tema volviendo a la cocina, ¿no? Estamos cocinando, el gato nos usa la pierna de rascador y nosotros le damos algo, le damos comida y seguimos cocinando. La pregunta es, ¿come y se va o ignora la comida o come un poco y sigue rascándonos la pierna? Probablemente va a seguir haciéndolo. Ahí hay un indicio de cuál sería el objetivo, el reforzador, el reforzador incondicionado en la comida o otro tipo de reforzador que no tiene nada que ver con la comida. Nosotros creemos que es la comida, pero no lo es. Entonces es muy importante identificar el reforzador. Y yo, por ejemplo, en los casos de gatos que muerden, he, he identificado, ¿no?, que hay una función de demanda, hay una función de acceder a algo que no está disponible, porque se hace todo un estudio, un análisis previo, no es que uno adivina las cosas. Ahí tenemos esas dos posibilidades. ¿Qué hacemos? Provocamos o implementamos una extinción, es decir, una extinción completa de ese contexto con ese reforzador para que el gato empiece a debilitar hasta desaparecer esa conducta, o reforzamos una alternativa aceptable porque no nos importa, o sea, que acceda al reforzador. El tema es cómo accede. Yo siempre hablo con los tutores y hago esa diferenciación, ¿no? Si conviene extinción o si conviene un reforzamiento diferencial, se llama así, RDI. Ujú. RDI o RDO, bueno, diferentes tipos de reforzamiento diferencial, para reforzar o fortalecer una variante más aceptable, porque no queremos eliminar ese reforzador, ¿se entiende? Porque ese reforzador es necesario, es Por ejemplo, saludable. ahí es clarísimo y es muy importante eso que estás diciendo. Por ejemplo, en gatos que pasan mucho tiempo del día privados de interacción, gatos que están solos o incluso pueden estar con otros gatos, pero están privados de interacción con el humano, personas que trabajan 8 o 12 horas al día. Llegan a la casa y obviamente el gato, llegó el humano, quiero interactuar, el humano está cansado, tiene sueño, se va a la cocina, va a cocinar, va a comer y él empieza el gato a morder y a lanzarse, a morderte los pies, a rascarte. Bueno, hablemos específicamente de la mordida. Te muerde y te muerde y te muerde. En ese caso, por ejemplo, implementar un proceso de extinción sería incluso contraproducente, porque finalmente es privar todavía más al gato de esta interacción. Ahí sería más funcional o más útil, por ejemplo, anticiparte y cada vez que llegas antes de que el gato te muerda, dale atención. Interactúa con él, juega. Sé que llegas cansado, que tienes sueño, que llegas a hacer mil cosas, pero tienes un gato y es un ser vivo que necesita interacción. Y así le puedes reforzar otro tipo de conductas, por ejemplo, que cuando llegues, no sé, te maulle, se refriegue en ti, se suba a una mesa, te mire, haga otro tipo de conductas que Claro, por finalmente van a ejemplo, llegar a que tú accedas a interactuar con él antes del mordisco. claro, supongamos que hipotéticamente el acceder a una interacción con nosotros, un juego o algo, es reforzante. Entonces, el gato empieza a frotarse con nosotros, a maullar, y después cuando nosotros sentamos en la mesa empieza a morder y todo lo demás.
podemos, como vos decís, podemos adelantarnos y aprovechar que se frota para empezar a administrar ese Interactuar. reforzador. Entonces, todas las conductas que vienen después empiezan a desaparecer de ese repertorio, No porque se ya necesitan. la que tiene la función es la primera. Ujú, Pero para nosotros esa es aceptable. ujú, Entonces el gato aprende que cuando llegamos se frota un poco y accede al reforzador y podemos comer tranquilos. ujú, Todo esto es hipotético porque hay que analizar si funciona o sea, yo le digo a la gente lo mismo, ¿no? El análisis funcional lo que hace es elaborar una hipótesis ujú. del problema, una hipótesis que Hay que probar. suele estar bastante pegada a los datos, ¿no? No es una hipótesis fantasiosa como que los extraterrestres están modificando la neurona de los gatos. Es una hipótesis bastante pegada a los datos, pero siempre hay que contrastarla con la intervención para corroborar Ujú. que esa hipótesis es la correcta y la intervención ha provocado el cambio. Y en Y el ahí tiempo y entra, en varias repeticiones. y hay varias formas de corroborar eso a nivel científico, de cómo estar seguros de que fue nuestra intervención, el procedimiento, lo que ha provocado el cambio en la conducta. Se llaman diseños de reversión, lo que se llama diseño AB/AB. Hay otro tipo de diseños de criterio variable, que es el que yo uso. Hay un montón, ¿no? Que en otra ocasión más técnica tal vez hablaremos, pero cuando uno hace una hipótesis en base a un análisis funcional, lo que hace es una intervención basada en evidencia científica, obviamente, no es que las técnicas las inventamos nosotros. Y corrobora que el cambio ha sido efecto provocado por la intervención, porque aplica estas metodologías de corroboración de la hipótesis. Así que estamos todos de acuerdo que estamos hablando de ciencias del comportamiento y no de fantasía, y es muy importante hacer esa corroboración porque es lo que nos garantiza que el cambio fue provocado por la intervención y no por variables no controladas, extrañas, que bueno, nosotros creemos que es nuestra intervención y nuestra intervención no tuvo nada que ver. Es muy importante eso a nivel, en mi opinión, a nivel de efectividad, ¿no? O eficacia en lo que uno está implementando y analizando. Pero en definitiva, para cerrar el tema de conductas de demanda, que creo que se entendió bien de qué Ujú. tratan las conductas de demanda, es tan vasto que para poder identificar qué tipo de intervención tenemos que hacer, no hay otra manera que hacer un análisis funcional para determinar la función de esas conductas de demanda, la función de los reforzadores que están manteniendo la conducta y los contextos que discriminan esas conductas, es decir, que señalan que en ese momento esas conductas de demanda han recibido reforzamiento y van a mantenerse, lo que se llama la triple contingencia operante, ¿no? Y ya lo explicamos Ujú. en condicionamiento operante en la primera temporada, pero se trata de analizar ese tipo de cosas y no de tirar como, no sé, supuestos que no, mi gato está aburrido, mi gato esto, mi gato quiere mi atención, mi gato llora, y todo lo que es esas definiciones, esas interpretaciones muy, muy populares que básicamente terminan en la nada porque muchas veces no es tan intuitivo, ¿no? El tema del comportamiento como uno cree. Y que cuando hablamos de conductas de demanda, estamos hablando de cualquier conducta. O sea, incluso Sí. incluyendo, bueno, lo que ya dijimos, mordidas, maullidos, tirar cosas, orinarse, por ejemplo, Mm. también puede llegar a ser una conducta de demanda, dependiendo obviamente del análisis que se haga. Y tenía otra que se me acabó de olvidar. ¿Qué iba a Sí, decir? el marcaje me ha pasado más de una vez, pero Mm. recuerdo una ocasión en donde, así lo sobresimplifico y resumo, un gato empezó a orinar, marcar específicamente, en distintos lugares de la casa en presencia de 2 o 3 gatitos que también convivían con él. El tema es que la tutora, que hacía, como le meaba toda la casa, lo separaba y lo dejaba en un rincón de la casa separado. Y en ese rincón no orinaba. Y básicamente estamos hablando de lo que se llama un condicionamiento de escape, ¿no? O sea, de evitación. Si yo orino toda la casa, me separan de estos gatos con los cuales no tengo una buena relación, entonces sigo manteniendo mi conducta por reforzamiento negativo. Entonces, también Ya me es una acordé. demanda. El golpe, o sea, la pelea entre gatos, por ejemplo, pegarle a otro Mm. gato.
también podría llegar a ser una conducta de demanda. Claro, le pego a este gato y vos Obtengo adelante algo. tuyo para que me lo quites de encima o me quites a mí de al lado del gato. Por eso es muy, pero muy importante, más que la etiqueta, demanda, o más que centrarse en las topografías, centrarse en la función que tiene. Ujú. Que vuelvo a repetir, más allá de la etiqueta, la función es acceder a un reforzador no disponible. Que puede ser un reforzador positivo o un reforzador negativo. Es decir, mecanismos de reforzamiento positivo, accedo a algo, o de reforzamiento negativo, me libero de algo, Ujú. ¿no? Así que, bueno, de eso se trata este capítulo de hoy. Espero que haya quedado claro. Así es. No, y nuevamente muchas gracias por escucharnos. Esperamos que haya sido clara la información. Nuevamente suscríbanse, denle manito arriba, compártanlo, síganos en nuestras redes y preguntas, dudas, sugerencias, lo que quieran, aquí abajo en la cajita de comentarios o por las redes, sobre todo en las redes del podcast, que estamos como @podcasttraining en Instagram. Ahí nos pueden escribir, nos pueden preguntar, que bueno, todo lo tenemos muy en cuenta y estamos siempre pendientes. Sí, y una cosa que está surgiendo es, de muchos oyentes, es la posibilidad de armar un curso sobre estos temas, sobre análisis funcional sobre todo. Así que bueno, tenemos que ponernos a planificar algo así y podemos dar, por lo menos, empezar por charlas y después Ujú. cursos, porque hay bastante interés, sobre todo en profesionales también, sobre la aplicación del análisis funcional como metodología científica aplicada al comportamiento y no tanto depender de la etología aplicada que tiene sus limitaciones, ¿no? Ujú. Ya Ujú. sabemos que tiene sus limitaciones. Eh, Así que, bueno, sobre todo, una de las limitaciones la describiste vos en un momento, ¿no? Gritar porque imitamos al chillido de no sé qué cosa. Esto sucede en la naturaleza, no sucede en el ámbito doméstico. Ujú. Y en casos muy puntuales, ¿no? No hay que trasladar todo eso al ámbito doméstico porque estamos cometiendo errores. Ujú. Así que bueno, nada, Mari, nos vemos en el En el próximo próximo episodio. podcast. Sí, Chao, en el Hernán. próximo episodio. Chao. Chao. Chao a todos. The Podcast Training, un espacio en el que descubriremos por qué y para qué nuestros amigos peludos hacen lo que hacen.